La impronta del paisaje ha sido motivo de inspiración para la creación de artistas plásticos de las más diversas generaciones y filiaciones estéticas. Herlis Álvarez Chacón no es una excepción. Nacido en 1977, Herlis cursó estudios de pintura en la Escuela Vocacional de Arte Juan Pablo Duarte, en Guira de Melena. Más tarde, después de concluir el preuniversitario, realiza estudios y se gradúa en la Academia de Artes Plásticas San Alejandro. Además, es licenciado de Artes Plásticas del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Baró. Quizás la elección de estudiar nunca fue tan electiva, sencillamente fue una necesidad de superación para llegar a ser lo que yo veía en otros como ejemplo, o sea, otros artistas que en un momento determinado sirvieron como ejemplo para mí. Y entonces el querer llegar a ese nivel o esa habilidad que tenían ellos, eso me motivó a un momento determinado buscar algún tipo de asesoramiento profesional y poco a poco ir creciendo de acuerdo a las posibilidades en los estudios, ¿no? Escenas de lo cotidiano con una factura realista que, sin embargo, no dejan de contener cierto halo romántico por la espiritualidad de los momentos que capta, conforman su quehacer inicial, que rápidamente evoluciona en la búsqueda de nuevas soluciones formales a sus impresiones y preocupaciones. La ambigüedad de las circunstancias deviene protagonista de sus piezas, que apelan al surrealismo para abordar temáticas universales como la migración, la sensación de soledad, el significado de los límites, incluso traspuestos y trastocados, o la supervivencia de las utopías, pero siempre a través de un prisma local, sin desprenderse de la espiritualidad y el paisaje del Mariel. El paisaje para mí siempre fue una especie de refrescar lo que anteriormente yo hacía, que no tenía nada que ver con él, y el paisaje fue una experiencia más. Pero la historia que hay en Mariel fue la que me motivó a buscar dentro del paisaje algo diferente. Precisamente la indagación y el cuestionamiento en el plano conceptual influyen en Herlis y le inducen hacia nuevas búsquedas formales que traen consigo la síntesis y la alegoría. En su serie Tras la resaca, que incluye no solo pinturas, sino también dibujos en técnicas mixtas, los avíos y útiles de la pesca adquieren como vida propia y cuentan por sí historias disímiles, aun cuando el discurso se torna más simbólico. Pienso en una historia y a eso yo le pongo un nombre, ¿no? Pero al final todas mis historias tienen una misma secuencia temática, por así decirlo, o una misma matriz que parte de la historia, como decía, en la cual navego aquí en mi municipio y que me inspira y me sigue inspirando a hacer lo que hago. En su serie Marinas de Orilla, Herlis se acerca mucho más a la figura del pescador y nuevamente experimenta en soluciones formales y juega con la pintura en la pintura, los reflejos, la perspectiva y una relación tramposa entre las figuras para burlar las tensiones espaciales. El paisaje adquiere entonces una nueva moldura. Muchas de las escenas las recicla de otras obras y recrea sus detalles. Aunque él las considera más pintorescas y comerciales, no dejan de tener una factura en la que la destreza y la ingeniosidad hablan de su pericia artística. Pienso que lo comercial, desde el punto de vista, nunca va a dejar de existir, porque la obra de arte, para que exista, tiene que consumirse y se consume de formas diferentes, tanto desde el punto de vista institucional, un museo, como la colección privada. Marinas de Orilla es una historia que tiene que ver con lo que yo considero como la obra mía en sí, pero quizás es algo más suave en cuanto a que el contenido teórico de la propuesta es muy simple. Sencillamente esa historia, ese momento de pescador con sus peces, sus botes, lo hago visible para que lo cotidiano sea trascendental en un momento determinado.
Quizás como remanente de ese acercamiento a los pescadores y sus esencias, más allá de lo pintoresco, en tantos seres humanos, con sus pasiones y frustraciones, Herlitz asume la realización de su serie Pena, en la que apela a recursos del expresionismo por la manera de representar las figuras, cuerpos casi transidos de dolor o poseídos de un sentimiento opresor. En lo formal, también juega con la abstracción en los fondos y con el color al estilo del pop, o incluso cercanos al fauvismo. Consecuente con su postura indagatoria en la práctica artística, Herlitz ha experimentado también en el grabado, fundamentalmente en la linografía y la colagrafía, llevando a estas técnicas obras que abordan las mismas temáticas de sus series en pintura y dibujo. Imposible de que uno cree, en proceso de creación, nada más que haga una sola cosa. Uno cuando se sienta frente al lienzo, a la cartulina, quizás comienza con una idea, pero al final termina con muchas. Y entonces, no solamente con ideas, sino con diferentes formas de proponer esa idea. Entonces, el grabado para mí, en un momento determinado, fue algo que un día quise hacer y quizás no tuve la experiencia o tuve la posibilidad de tener más experiencia en el asunto. Entonces, de vez en cuando toco la técnica para lo que digo, decirlo desde una propuesta diferente. Como continuidad a su trabajo con los símbolos, Herlitz recurre a sus íconos, entre los que adquieren un singular protagonismo, los cubos o baldes de madera, refuncionalizados en contextos diversos como continente de anhelos o frustraciones, construyendo alegorías y metáforas que se debaten entre lo aparente y lo impracticable. Por su parte, en Ruta Negra, otra de sus series más recientes, Herlitz acude a elementos de identidad, trabajados con y desde la figuración, incluso apelando a la autorreferencialidad, en una combinación con elementos propios de la abstracción, que apoyan la intención dramática de sus mensajes, en los que, según sus propias palabras, no propone una fórmula o una solución, tan solo expone plásticamente una aptitud o modo de vida de algunos que quieren soñar con el mar, sin importar las consecuencias que éste trae para los marineros que la navegan. En estos momentos es lo último que he hecho y ya hasta ahora es lo más maduro que tengo. No quiere decir que sea más adelante, ¿no? Siempre uno se va superando poco a poco. Y entonces para mí, como te decía, sí es lo más serio que tengo en cuanto a concepción, que parte de toda esa historia que hemos hablado, del paisaje y el ser humano y la historia que navega aquí en Mariel. La figura humana en esta serie adquiere ya un carácter un poco más protagónico porque, antiguamente yo le daba a los elementos que consideraba como íconos en mi obra una propuesta humana para tener que decir sobre un tema sin tener que apuntar a personas específicas o sencillamente a ser humano, y así, hacer más abundante con imágenes una misma idea. En los primeros años de la década de los 80, se creó el colectivo plástico de Mariel, integrado inicialmente por 5 artistas de la localidad, al cual, casi una década después, se vinculó Herlitz Álvarez Chacón. En todos estos años, a pesar de múltiples inconvenientes, ese colectivo se ha mantenido. No obstante, como parte de este empeño, Herlitz creó el proyecto Tabla de Agua, que pretende dar a conocer la obra de jóvenes creadores del Mariel, fuera de sus límites, mediante muestras personales y colectivas en otras localidades y provincias del país. El colectivo plástico es un colectivo bastante viejo en esta provincia y uno de los pocos que ya después de 28 años de existencia se mantiene vivo con sus inconveniencias,
y escaseces, pero se mantiene. Hay actividades específicas que siempre identificaban al colectivo, que eran encuentros de paisajes que anualmente se hacían, que se invitaban a otros artistas de otras provincias, incluso también del país, y ya hoy por hoy se mantienen esos eventos con menos recursos y posibilidades, pero se mantienen. Herlis Álvarez Chacón es miembro de la AHS y la UNIAC. Como docente ha impartido clases de pintura y dibujo en la Escuela de Instructores de Arte 13 de marzo y en la Academia de Artes Plásticas Eduardo Abela. En su currículum se incluyen más de 40 exposiciones colectivas y alrededor de 15 muestras personales, donde ha compartido con el público esas obras suyas en las que viajamos desde el paisaje de Mariel hasta el paisaje interior de los hombres que le habitan. No, mi experiencia desde el punto de vista pedagógico, ahorita digo que ha sido genial. Al principio yo subestimé la carrera, pero el día que me senté en las aulas con los muchachos en las academias de arte y descubrí todo lo que uno aprende con ellos, me di cuenta que estaba equivocado al principio. Y te digo esto porque, o sea, cuando uno intercambia con los estudiantes, escuelas de arte, la experiencia que tú llevas, que crees que a veces es abundante, te das cuenta que es bastante poca, porque en cada una de esas cabezas, las de ellos, te encuentras historias que son tan interesantes y mejores que las tuyas. Lo que sí tengo bien claro de que es muy difícil ser un buen profesor y un buen artista. Hay que al final decidirse por uno de los lugares, porque los dos lugares llevan un 100% de tiempo, y para ser un buen profesor hay que dedicarle, hay que ser menos artista y viceversa. Entonces mi elección fue seguir siendo artista.